Bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos de los 5 errores que cometes al hacer plancha. Ya, ahora sí. Ok, ya, listo. Voy a empezar a presentándome yo. Ok. ¿Y tú quién eres? Mucho gusto. Todo el mundo te conoce, Víctor. A ti todo el mundo te conoce, a mí no. Yo soy Alejandro Orellana. Así que yo ¿Tú te llamas Alejandro? Sí, ese es mi Víctor segundo. Alejandro. Sí. Allendez Orellana. Ese es mi segundo apellido, el de mi madre. Y Alejandro nadie te conoce. No, nadie. Ok. Cuando me pongo los lentes Ese eres Alejandro. y me tapo y me pongo un abrigo grande que no demuestre mi poder calisténico, Eso es nadie me Alejandro. reconoce. Ahora soy Alejandro Orellana. Claro. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos a Alejandro. No, ya sé. Yo soy... Me faltan los lentes y ahí sí sería Alejandro. Ahora soy Víctor Allendez. Ok. O sea que hoy vamos a tener dos... Personalidades. Dos personalidades. Pero bueno, yo voy a empezar ya de una vez. Entonces, mi nombre es Edu, yo soy de Costa Rica y organizo la competencia nacional allá. Y justamente por eso es que nos conocemos. Exacto. Y bueno, ahora estoy organizando también la Bardox Battles en Suiza y que Víctor también va a estar por allá compitiendo. Exacto. Y tenemos hoy a Víctor Allendez, nada más y nada menos. Muchas gracias, Edu. Siempre es un agrado conversar, compartir contigo. Claro. Y bueno. Y bueno, un poco entre nosotros, nos conocimos este año. En Costa Rica. 2024 en Costa Rica, al final de abril, principios de mayo. Exacto. Estamos haciendo la competencia nacional por allá. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso porque pasó un evento importante en tu vida como personal y como atleta también. Sí, en todo sentido, Sí. la verdad. Y bueno, yo creo que ese tiempo nos unió muchísimo. Sí. O sea, nos conocemos hace menos de un año, pero yo creo que se siente como que nos conociéramos desde un montón de tiempo. Sí. Vivimos cosas loquísimas. Sí, Nos daría- la verdad, sí, el viaje fue una locura, Sí. pero bueno, No. ahí ya contaremos más detalles, Exacto. pero Solo de ese viaje se podría hacer una serie. sí, la Exacto. verdad es que sí. Entonces, en esta entrevista o conversación, lo que queremos más que todo hablar son casi que 3 puntos específicos en tu vida y también como atleta que han pasado. Perfecto. Que a mí en lo personal, conociéndote, hablando contigo, me ha llamado mucho la atención. Creo que podría motivar a muchas personas y también no solo motivar a muchas personas por la parte a cómo has tomado esos desafíos, Claro. sino también la parte profesional y de entrenamiento de cómo te lo has ido tomando más en serio y cómo pasar ya no es un joven que está haciendo algo por puro hobby, Claro. sino que ya estás viendo de esto 100% independientemente. Exacto, sí. Y que todo lo tienes que tomar muy serio. Y bueno, yo te comentaba que yo en lo personal siento que en la calistenia hace falta mucho esa parte de estructuración, de que bueno, la calistenia es un deporte muy nuevo y todo ha sido un poco muy informal Claro. y creo que vamos hacia una dirección donde todo se va formalizando más, hay más información. Más ciencia en el deporte. Exacto. Sí. Y que siento que le hace mucha falta a los jóvenes que están empezando, que hay mucho talento, son muy buenos, pero esa parte ayudaría muchísimo para progresar en el deporte. Entonces, Sí. bueno, los 3 puntos que quiero hablar y que queremos mencionar de tu vida es la sub de 2022. Sí, ¿verdad? sí. Ok. Que sería la Ganaste- sub 4. Ajá, ganaste la 3, que fue en el 2019, después Claro. pasó todo lo del COVID. Exacto. Y llegaste a la del 2022, que bueno, yo sinceramente en aquellos momentos no estaba tan envuelto, entonces ni tan siquiera sabía que habías participado en la 22. Claro. Y bueno, también quedaste eliminado en la primera. En la primera ronda, Ok. sí. Eso es un punto importante que queremos hablar un poco de lo que pasó antes y después, porque en el 2023 ya no competiste en la sub porque hubo un Exacto. cambio Sí. en tu mentalidad y en tu entrenamiento. Exactamente. Entonces esos serían como 2 factores importantes o 2 puntos importantes que queremos mencionar en esta conversación. Claro. Y el otro punto que es bastante importante es justamente este año, que es cuando fuiste a Costa Rica, pasó lo que pasó. Claro. Y bueno, ayer me dijiste como hubo un antes y un después de eso y yo Sí. te corté ahí porque quiero que justamente me lo cuentes ahora para hacerlo más natural y lo más orgánico. Perfecto, me parece Entonces, bueno, empiézame contando un poco de cómo fue cuando ibas a participar en la sub de la 2022. ¿Qué pasó un poco antes de eso? ¿Qué pasó un poco después? ¿Qué pasó durante también? Claro. ¿Y qué te cambió después?
Sí, bueno, primeramente, previo a esa sub, yo estaba cargando con una lesión que en el lumbar, que como muchos ya saben, porque lo hice público como un poco más sobre mi vida, al que no lo dejo invitado a revisarlo. ¿Dónde lo puedes ver? En mi canal, iba a decir en YouTube, sí, en mi perfil de Instagram, sí, está anclado de primerito. Ok, perfecto. Bueno, la cosa es que por toda esta raíz o todo esto que fue desde un inicio, a lo largo de mi vida, pues ha repercutido en otras, no voy a decir consecuencias porque no me gusta centrarme en lo negativo, sino otros desafíos que me ha tocado aprender y sobrellevar. Entonces, durante ese proceso, que fue durante la pandemia, digamos que ahí fue donde me explotó la primera lesión o las primeras molestias con respecto al lumbar. Bueno, daba mi ignorancia y no saber llevar una estructura correcta de entrenamiento, o más que correcta, muy minuciosa, donde se vieran muchos aspectos importantes que obviamente si uno es un atleta profesional se lo tiene que tomar así. Básicamente me pasó la cuenta. Entonces durante ese periodo yo no sabía qué hacer, estuve como en stand-by, igual estaba la pandemia, me permitió como ese tiempo holgado de no competir. Y bueno, básicamente cuando ya se pasó este proceso, que ya se acercaban la sub, yo conocí a una persona que se llama Iván Vergara, Burst Workout, que es mi fisioterapeuta. Y bueno, él fue el que inició como mi proceso de rehabilitación para lo que fue mi lesión en el lumbar. Hablo mucho de ella porque es algo que al día de hoy sigo trayendo porque es algo crónico, pero tratable, que es lo importante. Y que ha sido un muy buen acompañamiento de Iván. Exactamente, sí. De Iván, de Maya también ha sido muy importante en todo este proceso para mí. Entonces, la cosa es que... Y bueno, antes de que sigas, que yo no te he contado, pero yo había llevado el curso de Iván. Solo que estoy como en los últimos y no lo había terminado, pero me parece muy bueno también. Entonces, ahí para que ¿Cuál curso? El de biomecánico de prevención. De biomecánica. Sí, bueno. Entonces, para que lo vean ahí. ¿Cómo es que sale en Instagram? Burst Workout. Burst Workout. Sí, bueno, estuvo el Black Friday, bueno, y lo cortas. Pero bueno, la cosa es que cuando conocí a Iván, yo ya había pasado por un proceso donde había consultado a varios fisioterapeutas o más profesionales, le voy a poner comillas porque las soluciones que me daban no eran las más viables. No voy a dar tantos detalles, pero no eran las más viables o no eran las que por lo menos yo sentía que a mí me iba a dar una solución verdadera. Porque entre una de ellas era un analgésico tan potente que me durara muchos años, me quemaba en el nervio de la columna, que es tan delicado, y ya, podía darle como nuevo. Pero es como tapar el sol con el dedo, sigue ahí. Entonces, a la larga eso iba a ser un proceso que va a ser placebo por el momento, pero a largo plazo ya este año no estuviese haciendo nada, por ejemplo. ¿Y eso todo fue entonces como en la época de la pandemia? En la época, sí, saliendo de la pandemia ya la sub estaba confirmada, sí, todo. Okay. Pero yo, claro, obviamente mi orgullo deportivo no era desistir. Entonces con Iván trabajamos ese proceso para prepararme a competir nuevamente, como con todos estos factores que tenía que llevar para poder recuperarme. Y durante ese proceso, bueno, eso fue, bueno, recuerdo exactamente la fecha, pero durante todo ese proceso pasé por esa recuperación y tuve mi primera competencia. Fue un nacional en Chile que fue a principio del mismo año de la sub. Afortunadamente se me fue bien, fue como mi primer test de práctica en competencia sin protección, porque para mí la protección es muy importante al momento de hacer freestyle, porque por el tema del lumbar, si recepciono mal, puede causar molestias que pueden ser prevenibles. Entonces por eso es importante la protección no solo para eso, sino para el largo plazo igual. Entonces es un factor muy importante, la protección y el cuidado que tienes contigo mismo, obviamente. Entonces bueno, pasé por esa competencia, después tenía otra competencia importante que fue la del Endgame, que ahí tuve una batalla estelar con el Tony. Entonces en esa competencia yo me sentía óptimo, me sentía bien, sentía que ya estaba como volviendo al juego, como se dice. Pero pasó que como esa fue una competencia de tan alta demanda, tantas rondas y tanta fatiga a nivel articular, muscular, central, etc., forcé de más. Y al forzar de más, en una de las rondas me dio el tirón. Y como era ya entre medio de las rondas, de que me había dado ese tirón, yo seguí, ya no había arrepentimiento, ya estaba en la competencia, quedaban las últimas. Y claro, bueno, por lo menos ahí sí se notó una baja un poco en lo que digamos que muchas veces me caracterizan, que es como tener buena resistencia
a largo plazo en las competencias, claro. Que se Entonces, ve como que desde ahí la sí, primera ronda hasta la final. claro, entonces ahí sí se ha notado un poco el descenso del rendimiento, pero igual fue a raíz de eso. Pero claro, ese resentimiento que pasé y forzarlo tanto me llevó a que estuviera más sentido por un largo tiempo. Claro. Entonces, como ya se acercaban las sub, ahí sí ya faltaban 2 meses máximo, si no mal recuerdo, o mes y medio. Básicamente yo seguí dándole a tope porque eran las sub, era el actual campeón por lo menos en ese momento, claro, pese a los años por lo de la pandemia, entonces mi orgullo estuvo por delante y sí o sí fui, porque igual tenía la posibilidad de que me iban a pagar todo. Entonces, digamos, como de esa competencia que tuviste, esa dolencia y todo, fue como 2 meses antes de la sub. Sí. Y en esos 2 meses le estabas dando duro. Sí, sí. Duro. Entre eso, bueno, mi proceso ahí también fue inyectarme analgésicos, tomar, bueno, también pastillas para bajar la inflamación, como buscando muchas alternativas. Vivía con parches pegados en la espalda para poder trabajar y al mismo tiempo seguir entrenando. Entre ese proceso, bueno, yo estaba también con Mayita y ella de repente me llevaba casi que cargado a la casa porque podía entrenar un día sí, un día no, un día sí, un día no, porque un día le daba fuerte, al otro día amanecía hecho verga y con suerte, bueno, hecho pi, amanecía tan molido que no podía caminar bien incluso. Entonces, bueno, la cosa es que ya acercándose el proceso de la sub, ya no hubo nada más que hacer ahí, simplemente fui a hacer lo que podía. Justamente ese día, claro, no me inyecté nada, ningún analgésico por el tema de competencia, las personas que estaban cerca, igual como el tema de que quién me hace ese favor. Y ojo, no es doping, solo es un antiinflamatorio que es inyectado y ya, sí. O sea, es como si tienes dolor de cabeza, te tomas un paracetamol y claro, ya, listo. Claro. Pero a mí me gusta mucho hacer esa asimilación que acabas de decir como con la paracetamol para... Sí. Con respecto a cuando hay lesiones y se hacen cosas que son cosas externas para aliviar el dolor, pero sí, no estás verdaderamente viendo la raíz del problema. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, tienes dolor de cabeza, te tomas una paracetamol, ya no tienes el dolor de cabeza, pero porque estás drogado. Exacto. Y no estás viendo la causa de ese dolor de cabeza. Exacto. Y muchas veces eso pasa en todos los deportes, como en la calistenia. Y en la vida diaria, con muchas cosas. Y se ignora muchísimo, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos por ahí es para donde vamos a llegar con esta conversación. Sí, también. Con esos tipo de cosas cuando... Son necesarias, de verdad son necesarias. Es un camino más largo, pero que te va a dar mucho más beneficio y que verdaderamente estás trabajando más en la raíz del problema. Y no como algo que simplemente te está ayudando a ignorarlo. Exacto. Bueno, entonces hablando de eso mismo, pues llegó el momento de la sub, del viaje, el cansancio, de tantas horas sentado, igual eso me afectaba mucho en ese momento. Y claro, competí, como muchos saben, la ronda no fue muy buena, me caí, no estaba en condiciones, hice lo que pude, la verdad. Y de eso no me arrepiento porque es lo que pasó y ya está, no puedo cambiar nada más. Solamente ponerme a la acción. Entonces eso es lo que cambió y lo que dio a mí un cambio de parecer de que me voy a tomar un break. Si es que, bueno, una de las soluciones era operarme, como te había dicho, entonces si me opero lo hago, ver bien y con calma todo lo que tengo que hacer para afrontar la realidad que estoy viviendo. Porque por un momento igual yo me di por retirado porque era tan fuerte que no entrenaba en ningún momento cómodo, era como entrenaba puro por... digámoslo por orgullo, pero si no entrenaba creo que era peor también para mí. Entonces, y bueno, obviamente toda esa decisión lo tomaste acompañado de Iván y también sí, visitaste varios profesionales, sí, visité opciones. Sí, después de la sub me di el tiempo también de hacerme otros exámenes, de poder ir a otros fisioterapeutas, porque igual de por sí yo siempre de la mano con Iván, pero igual quería ver otras opciones. Claro. Justamente por eso te pregunto, porque creo que muchas veces es importante no quedarse solo con una opinión, sino buscar varias y saber que no todo lo tenemos que decidir solo, sino que también tenemos que hablar con diferentes personas. Sí, o sea, hay que ver siempre porque lo que te sirva a ti no quiere decir que le sirva a los demás y viceversa. Tu punto de vista puede ser correcto, pero para otra persona puede haber otro punto de vista que le haga aún más sentido. Claro. Entonces, el mismo Iván es partícipe de eso, entonces por eso él me apoyaba en la idea de que consiguiéramos más información, más exámenes, radiografía, resonancia magnética,
ecografía, o sea, distintos exámenes que sirven para ver cómo está el tejido desde lo más interno a lo más externo. Entonces, bueno, en ese break donde me hice los análisis, seguí con Iván, al final tomé la decisión de irme por el largo plazo. Es decir, con el Iván tomamos el plan de construir desde lo más básico, desde aprender a agacharme realmente en base a mi condición, para poder llevarlo a una recepción en freestyle, por ejemplo. Entonces, ese es el cambio que hicimos durante ese año, por eso tampoco competí ese año, ni en la subsiguiente, ni tampoco en ninguna competencia nacional. O sea, solo estuve de lleno a concentrarme, a rehabilitarme y poder hacer ese cambio que me sirviera para poder hacer las cosas mejor. De manera más profesional, de manera... porque alto rendimiento tampoco es salud. Pero entonces, ¿dónde está esa balanza para poder llevar una con la otra? Entonces... Exacto. Y bueno, justamente con los 3 puntos con lo que mencionaba al principio, este es como el primer punto de quiebre, por decirlo así. Sí, para pasar al que segundo. es como, bueno, te pasó la experiencia que te pasó en el SUP del 2022 y de ahí recapacitaste y dijiste, ok, no, esto de darle no funciona así. Mejor necesito un break, un año sin competencia completamente. Sí, fue un año. O sea, pasaste de hacer como 3 competencias como en 5 meses o algo así, o en medio año. Sí, algo así. A pasar a no hacer competencias para verdaderamente enfocarte en el problema que tenías. Claro. Y recuperarte y poder seguir. Exactamente. A volver de verdad. Tal cual. Entonces, como les había comentado, trabajamos sobre la misma base. Igual aquí puede ser un poco más técnico, pero tampoco voy a tratar de que sea tan así. Pero básicamente trabajamos ejercicios, musculatura, flexibilidad, un montón digamos, de capacidades físicas, desde la más básica con ejercicios que quizás nadie conoce, pero básicamente era para poder adaptar mis tejidos, mi musculatura y poder hacer una base sólida de lo que se vendría más adelante. Que no quiere decir que ahora no lo haga, o sea, es parte de mi calentamiento, es parte de mi proceso. O sea, si yo dejo hacer los ejercicios, yo puedo quedar literalmente, con suerte, caminando. Claro. Y ese es uno como de los consejos que se podrían dar. Que claro, muchas veces se piensa como en una lesión, como, ya se me quitó el dolor, ya me tengo que olvidar de esos ejercicios. Exacto. Sí, No, jamás. Es para toda la vida, porque igual mi situación es un poco delicada. Bueno, lo mismo lo escribí en el post que está en mi Instagram, que son varios factores que me encontraron, porque leí tan fuerte y forcé tanto las articulaciones dañadas que eso se volvió algo peor aún. Entonces, al punto de que yo por lo menos entre 2 vértebras no tengo cartílago articular y eso no se regenera en el cuerpo, o sea, ahí no hay nada que hacer. Pero sí puedes trabajar musculatura que acompañe el movimiento de que hace esa articulación, el movimiento óseo y todo lo demás para que haya un buen fortalecimiento y aguante. Porque, o sea, al día de hoy de repente sufro tirones en el lumbar, por ejemplo. Estando acá hace poco tuve uno. Entonces, pero la idea es cómo tú lo vas llevando y cómo vas usando las herramientas que ya tienes para salir de esa situación. Porque más que un problema es un desafío que se te presenta en el cual tú puedes ponerte a prueba. Entonces, así veo yo los desafíos o digamos las cosas malas, entre comillas, que se pueden presentar. Claro. Pero bueno, para no adelantarme mucho, la cosa es que, claro, tuve ese break entre la sub, que había participado y ya la que estaba pensando en participar, tomarme un break sincero, donde yo no me iba a hacer presión, donde iba a estar haciendo freestyle tranquilo, de a poquito. Por lo menos Mayita me ayudó mucho en ese sentido, de aprender a hacer freestyle más técnico, donde supiera lo que hiciera, no como a lo loco y caerlo y ya, y decir, no, tengo el truco, pero cómo lo haces, qué sientes, todos los sentidos ahí agudizados para evaluar cualquier detalle. Y al día de hoy eso me ha ayudado muchísimo, o sea, no solo en entender el movimiento, sino en hacerlo correcto, que no fuerce más de lo que debería, y ese estilo de cosas. Digamos que ese año 2023 prácticamente fue como un año como de... Sí, entre el 2022 al 2023 fue como ese aprendizaje nuevo, como un renacer. Eso quería decir, como un reaprendimiento y un yo lo digo renacer porque... Y no solo hablando de la lesión, sino, bueno, ahora que estamos hablando del freestyle, o sea, los dinámicos, de todo.
Entonces como un poco verdaderamente que te centraste mucho. Sí, o sea, cualquier detalle, desde estar sentado, por eso estoy así, porque así no se me cansa la espalda y siempre estoy erguido, que es lo importante también. En evaluar y analizar todos esos detalles que de verdad para mí sean los que de verdad hagan una diferencia, por lo menos en base a mi condición, porque alguien normal quizás puede estar sentado muchas horas y como a los 10 años que va a sentir alguna diferencia, pero tampoco es la idea. Hay una frase que vi hace un tiempo como en un programa deportivo, ¿no? De calistenia, pero que me parece que calza muy bien acá, y es como que hay que enfocarse más en el cómo y no en el cuándo. Y esto lo digo más que todo porque hay mucha gente que está pensando como, la competencia, pero en realidad lo que tienes que pensar es tu entrenamiento. Sí. Y pues, ¿cómo amoldas tu entrenamiento a la competencia? Exacto. Porque al final de cuentas lo que vas a hacer tu mejor performance es cómo va tu entrenamiento. Exacto. Y no estar pensando siempre. Y me parece que este año que te tomaste fue justamente eso, enfocarte solo en tu entrenamiento y ver que verdaderamente tenías algo bien estructurado, más seguro, más con todo lo que acabas de mencionar de los dinámicos, y que eso te dio un boost para tener un muy buen performance después en las competencias. Exacto. Entonces me parece que ese fue como ese punto de ese año. Exacto, de ese año, porque claro, como tuve ese reaprendizaje completo, yo antes entrenaba muchas sensaciones también, era como lo que saliera, combos básicos a muerte, todo, y a la larga eso no hay un control o no hay una pauta como tal en la cual tú te midas o sabes que yo quiero sacar Maltese, pero no sabes cómo hacerlo. Claro. Simplemente te pones a lanzarlo, quizás usas bandas o ves videos, pero eso no quiere decir que sea estrictamente así. Sí. Entonces por eso es importante siempre tener a alguien que te ayude con eso. Y la que me hizo, la que me hizo cambiar ese switch, porque el Iván fue en lo que era fisioterapia, todo lo que tenía que ver rehabilitación, todo lo que tiene que ver terapia en sí, agarrarle peso, que no me diera fastidio en calentar 1 hora y media, sino que al contrario, para mí es sagrado. Claro. Y solo en ocasiones excepcionales, por ejemplo como ayer, lo hago un poco más corto, pero es porque de 6 días que entreno, 2 que lo haga un poco más corto, no hace tanto la diferencia. Okay. Pero la persona que me cambió ese switch, como en el entrenamiento en sí, como en regular las cargas, saber todo un esquema como tal, fue Maya. Sí. Allá está Maya, pero la cámara no lo ve. Sí, Maya está trabajando justamente ahora en entrenamiento. Vamos a poner a Maya en el video. Vamos a que salude. Hola Maya. Mira, está en modo coach, de paso. Pero Maya no tiene otra personalidad, así como tú. No, Maya es Maya. Señorita Silva. Claro, Okay. Sí, por favor. Sí. Bueno, Mayita me ayudó mucho en todo lo que tenía que ver con estructura de entrenamiento. Incluso Maya fue mi primer entrenador. Y ya después, como ella estaba con su trabajo, también de entrenar a otras personas, entrenarse ella misma, ahí yo conversé con el Iván y le dije, ¿sabes qué? Siempre necesitamos a alguien que nos guíe. Aunque tú sepas, y ya en ese momento sabía mucho más de entrenamiento porque Mayita me hacía masterclasses y exámenes. Claro, yo necesitaba a alguien que me apoyara en ese sentido, como que yo tener esa libertad de decirle, te mando la rutina, dime qué hago. O sea, confía en él totalmente. Sí. Y bueno, hasta el día de hoy el Iván es mi entrenador, que es a partir de este año, básicamente. Entonces, básicamente tenemos el primer capítulo, que es la murición de Víctor. Sí. El segundo capítulo, el renacer. El renacimiento. Y pronto va a ser el tercer capítulo. ¿Cómo lo nombrarías? Sí. El ultra renacimiento. El ultra super. Sí, lo que pasa es que ahora. Pero espera, que lo vamos a dejar para después del corte. Ya, por si acaso. Ahora van los comerciales. Sí. Los sponsors que pagan. Entonces. Volvemos. Después de comerciales, gracias a Calistenia Costa Rica. Los sponsors, Calistenia Costa Rica, Bardock City. Sí. Ajá. Y bueno, el fondo del gimnasio, Venom Bars. Correcto, Venom Bars. Y Iván. Bueno, Iván, Maya. Saludos Eduardo, saludos a todos. Saludos a Hans Listen. Bueno, seguimos con el capítulo 3, el ultra renacimiento. Sí, o sea, no sabría qué nombre ponerle, pero lo que sí yo rescato, que era lo que te comentaba ayer, es que, bueno, con todo este proceso que te digo, que igual ha sido largo,
y digamos con bajones, subidones, de todo, así es la vida. Como el entrenamiento, es ondulatorio, eso Claro. así. Pero siempre hay que saber hacia dónde uno va, entonces eso es importante. Así que, bueno, eso fue ya todo este periodo previo y ya estamos hablando y adentrándonos en este año. Y bueno, este año, claro, si bien ya había tenido como ese refresh de saber cómo entrenar, de cómo hacer mejor o cómo manejar esos factores que intercedían en todo lo que tenía que ver a nivel de lesiones, de fisioterapia, de rendimiento en competencias, etc. Yo tuve tres competencias después de tomarme ese break de la sub, porque no competí en aproximadamente un año. Entonces, cuando fue ese comeback del campeonato, cuando fue ese comeback del campeonato, fue un nacional en Chile, que era clasificatorio a la sub. Pues ya yo tenía el cupo, pero la ventaja de que ese clasificatorio es que daban el pasaje. Entonces yo por eso quería participar y yo hablé con Pedro, con Dane, si obviamente se podía, o sea, como ya tenía el cupo, yo obviamente quería el pasaje, pero que otra persona también tuviera el cupo. Por lo menos, no sé, si llegara a ganar. Y la cosa es que, claro, en ese campeonato, claro, no me fue mal, me fue bien, pero en la final yo fallé, porque me pasó en esa preparación que de llevarme todo por sensaciones, me dejé llevar todo por estructura. Entonces yo decía, voy a practicar los combos de la competencia y hacía tal cual lo que tenía que hacer, tal cual. Ni un detalle más ni un detalle menos. Entonces todo full estructurado, casi que con notas ahí, a todo, así, cada Como movimiento. una presentación en el colegio antes Literal. Entonces, claro, me pasaba que en la final me presionaba porque era como, ay, sí, la final. Y justamente tenía esa como presión del volver también. Y bueno, pero básicamente el reflejo de mi final fue el reflejo de mi entrenamiento. Tal cual. O sea, lo que me pasaba en el entrenamiento siempre para llegar a la final me pasó en la competencia. Entonces dije, ya, quizás es muy estricto, vamos a ser un poco más libre. Pero me fui otra vez al extremo. Dije, voy a improvisar todo. O sea, tener una idea, pero voy a improvisar. Sí. Entonces, claro, esa competencia siguiente fue una competencia más light. No fue un nacional, fue más un regional. Y esa competencia la gané. Pero igual no me fui tan conforme como a nivel de sensaciones. Dije, ya, como que improvisé mucho. Podía ser mejor. Entonces, entre eso, después tuve otra competencia, que fue la tercera antes de la sub, porque fue el nacional en enero, en Chile. Después fue el regional que te acabo de comentar, que lo gané allá, que fue en el sur de Chile. No recuerdo exactamente, creo que fue marzo. Okay. Fue una competencia en enero, otra en marzo. La tercera, que fue en Brasil, y la cuarta, no competí, pero fue Costa Rica. Pero para que se haga una idea de más o menos el pasar del tiempo. Entonces, una en enero. Una en enero. Otra en marzo. Otra en marzo. ¿Y la tercera? En Brasil. Fue en abril. En abril. Claro. Entonces, esa competencia, claro, y que justamente finales de abril fue que llegaste a Costa Rica. Exacto. O sea, nosotros tuvimos 2 semanas después de llegar de Brasil y nos fuimos para allá. Sí. Entonces, en esa competencia me pasó que estaba en ese limbo de sensaciones, estructura. Entonces me volví a ligar un poco más a la estructura con sensaciones, como que incrementé las dos. Sí. Y por querer probar algo un poco más agresivo en la competencia que nunca había practicado, pero era conectar unas skills con otra. Pero esa conexión nunca la había hecho en un entrenamiento. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando la junté en la competencia, no estaba acostumbrado a ese movimiento. No. ¿En la competencia de Brasil? Sí, estoy hablando de Brasil. Okay. Entonces, eso, claro, me pasó la cuenta, fallé y como que me hundí. Disculpa que te interrumpa acá. O sea, eso nunca lo habías hecho en un entrenamiento y lo probaste en la competencia. Sí. Por la parte de sensación. Exacto. Pero fue porque es que mi mente era, necesito esto para ganar. Entonces me estaba presionando mucho en el hecho de hacer tanta la diferencia para ganar, que bueno, ahí fue lo que Mayita me dio una retrospectiva más importante con el Iván, porque después de esa competencia tuvimos como una reunión juntos, porque ya se acercaba a la sub también. Entonces mis sensaciones en ese momento era como que no tienes que ganarles a todos, no tienes que tener una superioridad máxima con respecto a todos para poder ganar.
Entonces, claro, en esa competencia fue en Brasil, no estaba Tavares, él no compitió porque se estaba guardando para la sub, pero yo creo que eso igual hizo como el chip de, ya no está Tavares, ¿sabes? Okay. Pero al mismo tiempo quería hacer tanta la diferencia como hacer presencia, como decir, aquí estoy, miren. Pero yo nunca lo hago como por los demás, sino como esa sensación interna de sentirme satisfactorio con lo que hice, no por querer ganarle a alguien en especial. ¿Y esa de Brasil la ganaste? No, y quedé cuarto. ¿Quedaste de cuarto? Sí. O sea, quedaste en las semifinales. No, es que fue en una final de 5. Final de 5. Igual iba a involucrar a otros factores que nos hicieron estar ahí todo el día, sin comer, no dormimos mucho el día anterior. Entonces intentaste un nuevo truco, una nueva conexión entre trucos y ahí fue donde te caíste. Exacto. Ok. Que digamos que si tal vez no te hubieras caído, no hubieras quedado de cuarto, tal vez de tercero o de segundo. No, sí, hacía lo que tenía en mente, ganaba. Ok. Sí, pero no era tan necesario. Pero me refiero. Ok, ahora acabas de decir, si hicieras lo que intentaste hacer, ganabas. Pero yo a lo que voy es, ¿qué pasa si no hubieras hecho esa conexión entre esos dos? Quizás si hubieras hecho algo diferente, tal vez no hubieras ganado el primer lugar, pero tal vez hubieras estado en segundo. Sí, tercero. No, incluso con el plan B que tenía era... sí, yo diría que para ganar igual, digamos que por los estáticos, el reglamento, igual eran jueces que ni idea, pero da igual, ya es pasado. Okay. Lo único que te cuento es como lo que yo sentía por dentro. Y básicamente lo que me pasó en esa competencia es que después como las sensaciones post-pasada y durante las finales que me fui cabizbajo a muerte. De ser, la misma Mallita me decía que yo no era así, que como el tipo... Súper negativo, digamos. Sí, okay. que ya había dado, ese error ya le había dado todo por la borda y pues las otras rondas tampoco fueron óptimas, fueron como ahí más o menos y ya. Okay. Entonces claro, ese refresh de estar más cabizbajo empezó como a hacer que dudara mucho más de mí durante la preparación siguiente, que era como ya para de cara a la sub. Entonces me sentí así, por eso después tuvimos la reunión con Iván, pero aquí viene el chip de nuevo, porque como estaba sintiendo esas sensaciones y como me sentía más como cabizbajo o así, ahí llegó lo que pasó en Costa Rica, que fue el antes y el después. ¿El truco o la combinación que fallaste, cuál truco fue? ¿De qué truco a qué truco? ¿En Brasil o en Costa Rica? ¿En Brasil? Fue hacer el Shrimp Flick 360 a Ginger. Okay. Y después de ese, hacer la gigantesca, molino, cambio, pero fallaste en el Ginger. No, fallé fue en el... Bueno, sí, lo que pasa es que fue así. Literal, bueno, ahí tengo el video. Hice el Shrimp Flick 360, o sea, Shrimp Flick o Skin the Cat 360 a Ginger, después subí, me lancé a Gigante, pasé el primero y cuando iba a pasar el segundo al cambio, el que viste ayer, pero solo que juntos ahora. Entonces cuando hice el cambio, cuando hice este gesto, la mano se me fue. Entonces caí hacia abajo, pum, pero ahí no me caí. Entonces lo que hice fue que para salvar, cambié la otra, agarré swing, hice el alley-oop o el torero y cuando lo caí, ahí hice el Ginger y ese sí lo fallé. Y ahí me fui caminando así, como que me quedaba tiempo y lo que hice fue como, bueno, vamos a darle, pero era como ni convencido yo mismo, o sea, se notaba 3 ojos que que ya me daba igual. Sí. Como que... Y en Costa Rica te caíste también el Ginger. Sí. Ok. Bueno, la cosa es que, ya pasado, se habló con el Iván, trabajo más de visualización, seguir de a poquito, reestructurarme, se vino el viaje de Costa Rica. Entonces ahí todo bien, magnífico, ya me sentía mejor, me sentía con más confianza también, el viaje, la vibra, todo fue brutal. Pero hasta que pasó también lo del acontecimiento en la competencia, que estaba tan motivado y tan... que ya era suficiente y estaba haciendo de más y dale, que para mí fue un entrenamiento más, entonces por la fatiga y que igual por la humedad y se sentía muy como condensado todo, falló un Ginger y caí justo en la ranurita que no estaba, el colchón estaba separado, que bueno, yo soy siempre de juntar, estar atento que no hayan líneas en los colchones. Justamente ahí por la emoción le di y bueno, pasó lo que pasó, que me luxé el codo. Bueno, y para contextualizar, entonces, yo te he invitado ya como juez a dar talleres también y ese día Víctor estaba de juez y entonces en el break teníamos el show de los jueces. Sí, era el break para calentar, para nosotros para calentar y después hacer el show.
Pero yo en ese break le di a muerte. Sí, y Sí. entonces caíste, pusiste la mano y se... Sí, o sea, fue una que igual la tengo en el... Sí, yo lo tengo sí, también. que pasé de largo y básicamente por cubrirme como la cara puse las manos y el brazo izquierdo fue el que se llevó más peso y por eso ¡puc! Justamente en el momento que fue el impacto, ahí ya dijiste luxación. Sí, porque yo sentí Porque el clac. Ya lo habías hecho antes, ya lo habías tenido antes. Sí, sí. Ok, ¿qué pensaste en ese justo momento? La sub. Exacto, Lo primero. Ok, Lo estamos primero. hablando, la competencia fue... El 1 de mayo, ¿no? No, el 1 de mayo fue la el exhibición. evento, tuvimos un evento que ahí estuviste entrenando también, Maya también, y súper bien, ahí no pasó nada. Claro. Después el día de la competencia, que bueno, mejor que pasar en la competencia porque en la competencia teníamos la ambulancia, Sí. del otro lado no teníamos la ambulancia. Y eso fue, sí, como el miércoles era 1 de mayo, o sea, segundo jueves, 3, 4, el 5 creo. 5 de mayo. Creo que Sábado 5 de mayo. domingo, creo. Domingo, pero la competencia es el domingo. Ah, el domingo, sí. Creo que domingo 5 de mayo, por ahí anda. Y sub es en junio, Fue el 22 de junio. 22 de junio. Sí, O sea, sí, menos de 2 meses. exacto. O sea, menos de 2 meses y te luxaste el codo. Sí, lo que pasa es que en ese viaje como que... Bueno, yo soy muy fanático de My Hero y más por ese proceso que pasé. Porque siempre me caracterizaba mucho de que, como es el personaje, bueno, los que ya han visto la serie, es como que siempre él tiene un poder, o sea, le entregan un poder. Y ese poder que tiene, si él no lo controla, se hace shit, o sea, Ok. se destroza. Porque es tan fuerte el poder que puede romperlo él mismo. Y Digamos lo que te pasó en el 2022. algo así, exacto, que le di tan fuerte que, Sí. bueno, que mi cuerpo no soportó todo lo que yo le estaba pidiendo y demandando. Y bueno, en este caso al chico del anime, de la serie, es lo mismo. Entonces, pero como lo que tiene él es que siempre como esa mentalidad de seguir adelante, que todo lo ve optimista, y para no entrar en detalles de la serie tampoco, porque no voy a hacer una narrativa Sí, de la claro. serie, pero yo me basé mucho en eso. Y justamente el día que llegamos, Hans me regaló el muñeco de My Hero. Sí. Y justo el día de la competencia, el día antes se estrenó la 7ª temporada. ¿Te acuerdas que la vimos? Sí, la viste en el apartamento. Exacto. Entonces Sí. como que todo conectó y cuando me pasó eso yo dije, yo voy a ser mi propio héroe. Voy a decirle lo que- y Ok, entonces te caes, sientes que se te luxa el codo y lo primero que piensas es la sub. Sí. Ok, ¿qué específicamente pensaste? que no iba a llegar otra vez a la competencia. ibas a llegar. Sí. Porque como te conté, la primera vez que me luxé yo también tenía todo pago para mi primer mundial y por el tema de que viví en ese momento me pasó lo mismo, o sea, no el mismo contexto como en una competencia, ambiente, etcétera, sino que por desbalances mentales, etcétera, en ese momento que tenía 19 años, por practicar combos para esa competencia y no había protección, lo mismo, me caí y me luxé. Okay. Pero ahí tenía igual, un poco más de 2 meses para recuperarme, pero ahí no llegué. Entonces yo dije, o sea, igual no fue lo primero que pensé, porque cuando solté todo, que fue cuando lloré, que llegó Mayita como al rescate, fue como que yo dije, la subo, y así como, ¡ay! Empecé a llorar. Sí. Pero después dije, ya me pasó una vez, y esta vez sí me voy a demostrar a mí mismo de que puedo hacerlo en tiempo récord. Eso que me estás diciendo en este momento, ¿en qué momento te pasó por la mente? ¿Cuando estabas ahí en los colchones tirado, luxado, o después en la ambulancia, o después en el hospital? No, después que me calmé, después que pegué la lloradera con Mayita, ahí fue que empecé a Antes de procesar. entrar a la ambulancia, digamos. Sí, antes, O sea, mucho antes, sí. Ok. Sí, porque me acuerdo que después que lloré, estaba como más en ese momento de, así de respirar y todo, de Y ahí controlar. estabas diciendo, voy a lograrlo. Sí, en ese momento. Por eso ya cuando me levantaron las chicas de la ambulancia, yo hice así, Sí. como que, porque igual en la serie el maestro del chico que el protagonista hace eso como cuando gana una batalla muy importante, que es como de las suyas, las últimas, y es como que, igual lo hice, ¿sabes? Sí. Aunque nadie creyera, lo voy a hacer. Entonces, eso fue como mi imagen en ese momento. Ok, vamos a ver. Bueno, porque obviamente no queremos entrar mucho en la primera luxación porque no tiene tantísimo que ver, pero bueno, lo importante es que
como en el 2017 te habías Sí, fue en el luxado 2017, sí. y tenías como 2 meses para ir a un mundial. Exacto. Y bueno, en aquel entonces no tenías tanto acompañamiento, no tenías tanta experiencia. Exacto. Y te enyesaron por 3 meses. 3 semanas. O sea, me 3 semanas. recomendaron Ajá. lo mismo que fue acá, me recomendaron más tiempo y yo lo hice en menos. Sí. Porque... Ok, pero en ese entonces sí te luxaste y dijiste no, ya no. Sí, no, porque o sea, a mí en ese momento lo que más me dolió es que me dijeran que recién en 3 meses iba a poder estar haciendo barras y la competición era en 2 meses y algo. Tal vez no tenías tanto acompañamiento. Sí, yo me lo creí. creí y Ok. nada, ya lo di por descartado. Y digamos, porque bueno, una cosa es el acompañamiento ya, pero otra cosa es como tus pensamientos en el momento que Sí. te luxaste. No sé, Sí. bueno, eso pasó hace mucho tiempo, pero esa primera vez, O sea, justo ¿recuerdas ahora... qué pensaste en el momento cuando te luxaste? ¿Qué pensaste? Como, oh, el mundial, ya no voy a ir. No pasó como que, o sea, cuando lloré y desahogué sí estaba pensando como, la crisis. Pero estoy hablando de la primera luxación. Sí, claro, sí, lo primero que pensé fue, no, el mundial, lo primero, lo mismo, muy parecido. Muy parecido. Solo que ahí, claro, yo creí todo lo que me dijeron, Y digamos, no. los médicos y mi realidad se basó en eso. Igual me recuperé mucho antes de lo que ellos dijeron y para mí eso fue como también una hazaña, pero fue una hazaña, digamos, lo normal. O sea, alguien que se luxa el codo no se recupera en un mes y menos competir. Claro. Entonces yo dije, más que por mí, también por otras personas que crean que pueden... Por eso yo digo mucho lo de be your own hero, que es como ser tu propio héroe. O sea, tú eres capaz de crear realidades. Claro. Y como yo sobrellevé esto, era como creerme a tal punto, pero tan profundamente en mi ser que de verdad yo estaba haciendo 2 por 1, bueno, pasé hasta el 5 por 1, que era que en mi mente pasaban 2 días por cada día que transcurría. Okay. Entonces así yo lo trabajaba. Entonces cuando yo le mandaba los reportes a Iván, como de lo que hacía, porque igual me grababa para que viera qué movimientos tenía, cómo estaba, porque igual tenía coloración, tenía edema, tenía hematoma, tenía mucho líquido ahí importante que tenía que irse. Yo lo que hacía es que cuando lo sentía, no sé por qué, por lapso de momento dije 2 por 1 no es suficiente. Okay. Y ahí lo iba aumentando. Pero lo que voy es que cada vez que yo hacía una carpeta en Drive para subir los videos, era con el día que yo me imaginaba que era. Ok. Entonces lo que fueron 2 meses son 60 días, ¿cierto? Adivina hasta qué carpeta llegué. No sé. Como... Hasta el día 200. O sea, fue como que literal me reviví más de medio año en mi mente para recuperarme. Entonces así fue como creé una realidad y como ese cambio switch de mentalidad de que de verdad si tú lo crees y lo sientes, lo puedes hacer realidad. Por eso es que todo es mental. Por eso es que todo es mental. Saludos para Hans. Sí. No, bueno, ya tuvimos como digamos los 3 puntos que queríamos hablar. Primero fue como esa parte que lo hacías más por emociones y todo eso. Te lesionaste, igual fuiste, no tuviste una buena experiencia, pero te hizo hacer un cambio y fue como esa parte de reaprendizaje. Sí. Pero que sin embargo tal vez no estabas al 100% en la parte de mentalidad. Exacto. Y que después pasó otro evento, otro desafío, como lo llamas, y te puso la mentalidad. Como... Sí, por eso para mí este viaje es el mejor de mi vida. Aunque, no, en serio, aunque todo lo que haya pasado, lo que sea, yo te lo dije. Yo te lo dije en tu momento. O sea, es que, bueno, yo sé que lo vas a decir, que justamente lloramos 2 momentos puntuales allá. Bueno, eso, lloramos en Costa Rica cuando te ibas para la ambulancia. Sí. Y después en el sub. Sí. Que fue muy curioso en el sub, bueno, no sé, pero pues saliste y estabas como tomándote fotos con la gente, entonces yo llegué, te abracé y ahí nos salieron unas lágrimas. Sí. Y me hizo mucha gracia porque gente que obviamente no tenía ni la menor idea de por qué. Y nosotros llorando como locos. Y estaba a la par, Víctor, no llores, se decía. Y yo lo logramos. Pero... Sí, porque una de las promesas que yo le hice a Ledo, lo que te dije en la ambulancia, yo lo tengo aquí todavía, que es que, bueno, te dije uno, que no me arrepentía de nada. Primeramente eso, para que no sintieras culpa de lo que pasó, porque son cosas que pasan y que estamos dispuestas a afrontar. Claro, y que bueno, que en el momento que tú te caíste y tú dijiste la sub, yo no vi la caída. A mí alguien llegó corriendo y después llegó Maya, porque creo que alguien primero llegó corriendo y me dijo, Víctor, y yo,
¿qué pasó? Porque yo estaba con mi hermano, creo que en el área del sonido, y yo corrí y yo dije, picha, la sub también. O sea, yo dije, esta va a ser la razón, este viaje va a ser la razón por la cual Víctor no va a poder ir a la sub. Esa fue como mi primera, Sí. y yo, mierda. Claro. Pero bueno, después me dijiste eso, ¿verdad? Y justamente por eso fueron las emociones y todo. Pasaron muchas cosas y se logró, me hiciste esa promesa y se cumplió. Y verte ahí en Azul compitiendo y todo fue increíble. La primera ronda la sacaste contra... Liban. Primera ronda de sub. Sí, contra el Iván. Ajá, y el segunda fue Contra el Tony. contra el Tony, ahí fue donde quedaste. Sí. Ujú. Pero no, o sea, muchos cambios, tanto en mentalidad como en estructura de entrenamiento, muchas emociones aquí entre nosotros. Y yo creo que esto, primero que todo, es muy motivador para mucha gente, puede ser muy motivador para mucha gente. Y creo que es una historia de cómo has pasado a ser ese atleta que fue tal vez muy emocional y muy como hacerlo porque te gusta mucho y por hobby, digamos, aunque igual estabas apuntando a mundiales y todo, a pasar a ser un atleta mucho más estructurado. Sí. Y que también, por ejemplo, llegaste a Costa Rica junto con Maya a darnos un mensaje de que si vas a entrenar, tienes que dar tu 100% de cómo te sientas en ese momento. Sí. Y no lo que pasa muchas veces que hay gente como, hoy no me siento bien, hoy no voy a entrenar, o corta el entrenamiento, o lo que sea. Sí. Que son, creo que, mensajes como muy motivadores y que... Y son muy intrínsecos porque, a fin de cuentas, después, al día siguiente que fuimos a Conato, ¿qué estaba haciendo yo? Sí, entrenando. Por eso... No con las dos manos, pero, claro, pero sí. Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo más a la historia o yo creo que ya abarcamos como los puntos. Sí, yo más creo que importantes. más que nada como para cerrar de que siempre las personas, bueno, las que vean este video, que yo creo que en su mayoría son de Costa Rica o bueno de donde sea. Sí, el mensaje siempre está en que, bueno, cada quien crea su propia realidad, por eso hay que ser su propio héroe. Claro. Y que nada, la autosuperación es clave, o sea, cada día suma, cada desafío que se te presenta en la vida es una oportunidad para afrontarlo y no decaer. Para mí eso es muy importante, que fue el antes y después, o sea, es como, bueno, como te decía ayer, aquí no hay mañana, hay que darle. Claro. Pero hasta qué punto también, porque no nos vamos a sobrepasar. Claro. Y regular, sin saber qué me pasó un día, al otro compenso, y así. O sea, es como ir más allá, pero ser consciente también de claro. qué significa ir más allá. Porque yo puedo ir más allá y me voy a estrellar. Ir más allá responsablemente. Exacto, eso, sí. Sí. Sí, bueno, eso es muy importante. Y siempre tener la tutela de alguien que te pueda orientar, claro. que te pueda ayudar. Porque, bueno, ahora el deporte ha evolucionado tanto que uno se prepara años para una competencia o una presentación. Entonces, es muy importante siempre tener la tutela de alguien que sepa, por lo menos en primeras instancias. Ya después tú verás si sigues o no, o buscas otra persona. Pero lo importante siempre, bueno, el aprendizaje constante. Siempre se puede aprender y siempre se puede salir adelante ante cualquier situación, sea estudio, sea trabajo, sea entrenamiento. Entonces ya, bueno, es un mensaje un poco más personal en todos los aspectos de la vida, pero una se conecta con la otra. Claro. De hecho, muchas veces el entrenamiento es como una analogía o muchas cosas que se pueden aplicar a la vida. Y claro, como también. Esos desafíos y todas esas cosas. Sí. Creo que ayudan mucho mentalmente para afrontar otros desafíos que son completamente personales o completamente de la vida. Claro, entonces, sí, no todo es como competir, exacto. que la competencia, que sea el mejor. O sea, una competencia no hace un atleta, sino cómo se presentan en ella. Claro. Así que eso es lo importante. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por ver Pura Vida. Pura Vida, mae. Pura Vida. Ahí. Aquí está el Pura Vida. Y bueno, espero que les haya gustado esta conversación, entrevista que tuvimos.
ahí que nos ayuden dando likes, Suscríbanse al video, si no, no les sale plancha. No. Primer step para hacer plancha, darle suscribirse. Sí, suscribirse, activar la campanita, darle like, darle dislike, darle a todo. Y, comenta. Bueno, ahí tenemos Calistenia Costa Rica, los eventos que se están haciendo en Calistenia en Costa Rica. Después el Bardox Battles, que es la competencia que estamos organizando para Zurich, Suiza. El 8 de febrero 2025, donde va a estar Víctor compitiendo. Y eso, que sigan todo lo que hemos mencionado, nuestros sponsors. Que no sé quiénes, pero si hay alguien ahí, que lo sigan también. Claro, sí. Y bueno, eso sería entonces, Víctor, muchas gracias. Tranquilo, No sé si gracias a ti por tu más. tiempo. Bueno, en verdad lo que ya dije y creo que no se me queda nada más. Bueno. La verdad es que eso. Mucho gusto de verte acá. Sí. O sea, porque claro, nos vimos en Costa Rica la vez que nos conocimos, después en la sub, en ese encuentro emocional que fue ese momento y ya, porque después yo estaba adentro. Exacto. Después había yo me tanta fui gente. En la noche, apenas terminó, entonces. El evento terminó muy tarde igual, entonces. Pero ahora fue el reencuentro. Exacto. Y ahora, claro, recién conversamos un poco todo lo sucedido y, bueno, de nuevo te repito que yo la verdad no me arrepiento de nada, como te digo, me sirvió a mí para superarme, superar un desafío más que, como te digo, donde muchos pueden ver una barrera, puede ser una oportunidad. Entonces hay que hacer el cambio de switch para de verdad ver qué se puede hacer. Claro. Bueno, muchas gracias y tal vez estos fueron 3 capítulos, tal vez vaya a haber un cuarto, un quinto, así que estén atentos. Por eso se tienen que suscribir. Exacto, por eso se tienen que suscribir. Bueno, eso sería, chao. Sí. Diablo. Pura vida. Hermoso. Están locos. ¡Diablo! Terrible. Tremendo. Increíble. Increíble.